algo que se llama dilatación superficial. ¿Ok? Ya en breve voy a leer eso del chat. Solo quiero dejar aquí introducido que sería el tema de hoy. Vamos a estar hablando sobre dilatación superficial. ¿Ok? Ahí está, dilatación superficial. Vamos a colocarlo de color negro. Permítame. Bien. El objetivo, lo que queremos conseguir con todo esto es determinar el cambio del volumen, área y longitud de diferentes materiales debido al cambio térmico. En este caso nos vamos a centrar, lo voy a dejar ahí subrayado, que lo que nos vamos a centrar en este caso sería de área. Ya vimos longitud, ahora nos vamos a centrar en área. Cuando habla de dilatación superficial, usted inmediatamente dice área, ¿ok? Se refiere al área. Profe, ¿qué vamos a hacer en este tema? Es exactamente lo mismo que el tema pasado, pero obviamente las fórmulas cambian, el sentido cambia. ¿Por qué? Básicamente dilatación superficial es lo siguiente. Usted lo que va a tener es, por ejemplo, aquí en este caso, va a tener esto, podría ser vamos a ponerle aquí, siguiente, algo más o menos así. Y aquí le vamos a poner que esto tiene un área, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto no es una línea. Todo lo que tenga un área, ustedes saben, por ejemplo, un rectángulo tiene área. ¿Qué más tiene área? ¿Qué más figuras matemáticas tienen área? No los escucho. Hola, hola. ¿Hay alguien aquí con vida? Cuadrado, rectángulo. Un triángulo será que El tiene. que, el área sí, sí tiene. Ajá. Base por altura Base entre por dos del altura, triángulo. entre dos. Sí, sí. Voy a Ajá, poner eso aquí pasó. esto para que escucharle mejor. O sea, un triángulo, ¿sí? O sea, hay varias figuras que tienen área. Por ejemplo, un libro tiene área. Sí, su portada, por ejemplo. Pero si tiene volumen es en 3 dimensiones. Entonces esto tiene un área, ¿ok? Puede tener un área original. Y lo que sucede es que cuando se somete al calor, ¿ok? Vamos a poner aquí que se somete al calor. Cuando se somete al calor va a haber un cambio de temperatura. Por lo tanto, lo que sucede es que en este caso vamos a poner que va a cambiar lo siguiente. Así más o menos de esa forma, ¿ok? Entonces, podríamos poner aquí que un área final, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden ver ahí? Lo que cambió es su longitud, pero en área, ¿ok? Cambia el área. Solo que en este tipo de ejercicios no se puede estar calculando cuál es el área final, no. Solo se dice cuál fue el cambio del área, cuál es el cambio del área, ¿ok? Pregunta, cuando nosotros calculábamos en el tema anterior dilatación lineal, teníamos que utilizar un coeficiente. ¿Cómo se llamaba ese coeficiente? El alfa que utilizábamos, ¿cómo le decíamos? ¿Coeficiente qué? Coeficiente de dilatación. ¿Coeficiente de dilatación qué? Intelectual. ¿Cuál? No Lineal. sé, Lineal. lineal. Excelente. Ya rato le dije. Lineal. Es que se le escucha abajo, Daniel. Sinceramente. No Entonces, me gusta hablar, no es otra cosa. no, y agradezco, Daniel, que lo haga, porque es de los pocos que habla en la clase, ¿verdad? Y de esos pocos que hablan, después yo veo. Todo eso lo veo.
Ok. Entonces, para ello, cada una de estas cosas cambia. Se ha logrado, se ha demostrado, por decirlo así, se ha demostrado que básicamente ese aumento es igual a 2 veces la dilatación lineal. Es de obvio, ¿verdad? Pregunta. ¿Alguien sabe cuál es la fórmula? Una fórmula básica. Por ejemplo, en el caso de un rectángulo, que es este caso, por ejemplo, un rectángulo. ¿Cómo usted calcula el área de un rectángulo? Multiplicando la base por la altura. Base por altura. ¿Cómo calcula el de un cuadrado? Lado Lado por por lado. lado. Lado por lado. Si usted observa, solo es de 2. 1 y 1, 1 y 1, 1 y 1. Es de 2. Por eso la unidad de todas las áreas, como lo vimos en el parcial pasado, ¿cómo son las unidades de todas las áreas? ¿Será que es al cubo o al cuadrado? Al cuadrado. Al cuadrado. Entonces, aquí lo único que va a cambiar es que ya no va a ser dilatación lineal, sino que se va a llamar dilatación, ¿qué? Superficial. ¿Y cómo es eso de dilatación superficial, profe? Bueno, queda lo siguiente. Y lo vamos a poner aquí en texto y lo vamos a poner, entra un nuevo símbolo. Ya no va a ser alfa, porque alfa es dilatación lineal. Ahora ingresa este que parece Y, pero no lo es. Si yo pongo la Y, bueno, parecido. Aquí, obviamente, como es en Zoom, no acepta el símbolo, ¿verdad? Pero básicamente el símbolo, si usted lo quiere dibujar bien en su cuaderno, es más o menos de esta forma. Más o menos así. Va. Así, más o menos como que si fuese un chonguito hacia abajo. ¿Sí? Ese. O lo puede hacer como una Y y como una curva. No sé, aquí cuesta hacerlo con el mouse. Pero preferiría que lo haga así. Así como está aquí, como si fuese un chonguito. Lo puede hacer fácilmente. Bien, entonces tendríamos acá. Vamos a poner Y, por decirlo así. Permítame. Bien. Y sería 2 veces, ¿qué? Ya, y eso lo dejo en resumen. 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Ahí está. 2 veces coeficiente de dilatación lineal. Por si algún ejercicio le pide, usted ya sabe cómo lo va a calcular. Voy a dejar aquí un ejemplo. Si le pide ahí el gamma, recuerden que significa gamma, ¿ok? Le vamos a decir gamma. Cuando le pide eso, por ejemplo, dígame cuál va a ser el coeficiente de dilatación superficial, por ejemplo, del acero, ¿ok? Va a buscar usted en su tabla cuánto vale el acero. 16.7 por 10 a la menos 5. El acero, Sí. 12 exponente a no, la 10 menos, a la menos 6. 12 exponente, 12 exponente a la menos 6, ¿verdad? ¿Ok? Sí. Ese sería coeficiente de dilatación lineal, pero como queremos saber el coeficiente de dilatación superficial, usted lo multiplica por 2. ¿Ok? Si queremos hacer el del acero. Vamos haciendo el del acero. Y una forma muy fácil de hacerlo. ¿Cuánto es 2 por 12? Y usando la calculadora, qué pecado. 24. Entonces quedaría 24 exponente a la menos 6. Y así usted ya calcula el coeficiente de dilatación superficial. ¿Ok? Repito, esto que estamos poniendo es el coeficiente de dilatación
superficial. Ahí está. Todos estos temas van bien relacionados, solo que van cambiando la formulita, ¿verdad? Nada más. Coeficiente de dilatación superficial. Listo. Y con esto vamos a poner aquí fórmulas. No van a hacer mucho. Fórmulas. 2 puntos. Número 1. A menos AO va a ser igual a gamma por AO. Voy a poner aquí el por para que sepan que se está multiplicando. AO por delta T. ¿Qué significaba delta T? El delta T significa la temperatura final menos la temperatura inicial. Temperatura final menos inicial. Cambio de temperatura. Número 2. Tendríamos la fórmula de cambio de área, que esta es de las que más van a utilizar. La segunda. Cambio de área va a ser igual a, creo que es lo mismo. Sí, es lo mismo. Tanto como la primera y la segunda son lo mismo, solo que la segunda está más sintetizada. O también se puede escribir como, vamos a poner cambio de área. A ver. Ay, 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 ay. Permítanme. Cambio de área. Ahí está. Y el otro sería también cambio de área. Pero va a ser igual a 2 veces coeficiente de dilatación, para que no se le olvide. 2 veces alfa por área original por cambio de temperatura. Cualquiera de las tres que usted utilice está aceptable. Pero si usted me pregunta, profe, ¿y cuál es la más fácil? Obviamente sería esta de acá. La segunda, más fácil de utilizar. Pero la forma más fácil de comprobar estos tipos de ejercicios son mediante la resolución. Ok. Listo. Copio el ejercicio, ustedes también. Y luego vamos a hacer la resolución. Por ejemplo, una lámina cuadrada de cobre de 4 centímetros por lado a 20 grados Celsius se calienta a 120 grados Celsius. Pregunta del millón. ¿Cuál es el incremento área? Recuerden que en estos ejercicios no van a calcular cuál es el área final, sino que solo un incremento. ¿Cuánto se expande esa área? ¿Cuál es el incremento en área de la lámina de cobre? Facilito, ¿verdad? Listo. Entonces, presten atención y luego copien. ¿Sí? Profe, porque me lo quito, ya está. Ya iba a terminar de copiar. Voy. Copien el ejercicio y una vez ya copiado, por favor, preste atención. Por mientras voy a ir leyendo acá el chat.
¿Cuál es la forma de calcular el área de un cuadrado? Ideas. Lo dijimos al principio. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Lado por lado. Lado por lado. ¿Cuánto tiene de lado? 4 centímetros. Entonces sería 4 centímetros por 4 centímetros. Si usted quiere, ahí en los datos, ahí mismo haga usted esta operación. 4 por 4, utilicen la calculadora porque yo sé que están, a veces para eso lo utilizo también. 4 sería 16 centímetros cuadrados. Listo, perfecto. Ya tiene usted su área. ¿Ok? Es necesario saber de qué se trata para sacar el área. Temperatura inicial, vamos a ver Licia. Temperatura inicial que pide el ejercicio. 20 grados Celsius. Excelente. 20 grados Celsius. Temperatura final, Alex. Tan, tan, tan. Nada. Cecia. 120 grados Celsius. 120 grados Celsius. Delta A. Nada, ¿verdad? Eso me dice cuál es el incremento. Entonces inmediatamente dice incremento delta A. Eso es lo que me pide. Y dice, ¿cuál sería este? Que sería gamma. Estamos hablando de qué material. Cobre. Cobre. Entonces usted póngalo ahí para que no se le olvide. Buscamos en la tabla y recuerden que para calcular este, ¿sí? Gamma es 2 veces, ¿qué? 2 veces alfa. 2 veces alfa. Entonces, para saber exactamente el dato, 2 veces alfa, ¿cuánto vale el cobre en la tabla? 17. Exponente a la menos 6. A ver, déjenme confirmar. El cobre, 17, correcto. 17 exponente a la menos 6. Pero como dice la fórmula, nosotros vamos a multiplicarlo por 2 para saber cuánto es. ¿Ok? Así lo vamos a hacer aquí abajo. ¿Cuánto es 2 por 17? No saquen la calculadora. 34 exponente a la menos 6. 34, correcto. Exponente a la menos 6. Muy bien, ahí lo tenemos. 34 exponente a la menos 6. Listo. Entonces, ya que tenemos ese dato, ya tenemos todos los datos, ¿ok? Los voy a subrayar para que no se pierda. Tenemos aquí, este es el coeficiente del cobre y tenemos el área, 16 centímetros cuadrados. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, ya tenemos todo, ponemos fórmula. ¿Qué fórmula utilizaríamos? Bueno, a mi parecer usted puede utilizar cualquiera. Pero usted dice, bueno, ¿tengo temperatura inicial? Sí. ¿Temperatura final? Sí. ¿Tengo área? También. ¿Tengo el coeficiente? También. Bueno, utilizo esta segunda fórmula. Entonces vamos a ver, la copiamos la segunda fórmula, que a mi parecer es más fácil. Ahí estaría la fórmula. Entonces sería delta A, que sería cambio o incremento, ¿ok? Incremento del área es igual a Y. ¿Cuánto vale Y? ¿Cuánto vale gamma? 24 a la menos. Gracias. 34 exponente a la menos 6. Por, vamos a multiplicar por el área original. ¿Cuánto tiene el área original? 16 centímetros 16 cuadrados. centímetros cuadrados. Y vamos a multiplicar por el cambio de la temperatura. ¿Recuerdan cómo es el cambio de la temperatura? ¿Cuál es la fórmula? Temperatura final menos inicial. Temperatura final menos temperatura inicial. ¿Cuánto vale la temperatura final en este caso? 120. 120 menos 100. Ah, no, perdón. 120 menos 20. Ahí está. 120 menos 20. Seguimos. Colocamos ahí. Recuerden que en las operaciones matemáticas primero hay una resta que está entre paréntesis. Entonces resolvemos eso. Todo lo demás lo copiamos. Todo lo demás solo se copia. ¿Ok? Ahí está, se copia. 120 menos 20. No vayan a usar la calculadora tampoco. ¿Cuánto es?
Bien. Bien, ok. Ahora sí, colocamos, cambio en el área. Igual, ¿cómo se hace eso? Todo en la calculadora. Sería 34 exponente a la menos 6 por 16 por 100. 0.054. 0.054. Después sigue otro 4, ¿verdad? Sí. Bueno, el 4 no redondea, lo quitamos y todo queda como centímetros. Centímetros cuadrados. ¿Alguien tiene alguna discusión o algo que añadir con respecto al resultado final? Si les dio igual, si no les pudo salir el resultado. Ese es el resultado, ese es el incremento. Dígalo, porque si no, vamos a considerar que le está funcionando todo bien la calculadora. Respuesta. La pregunta dice, ¿cuál es el incremento? El incremento. El área será de 0.054 centímetros cuadrados. Punto. Y aquí termino. Nos faltan 5 minutos para salir. Sé que están cansados. Ya guardé la imagen. Se lo voy a mandar por Telegram. Ahí lo copia. ¿Verdad? Pero al menos salgamos 5 minutos antes. ¿Estamos? Vaya colocando la palabra presente en el chat, por favor. Profe, disculpe, ¿cuál fue el resultado? 0. Por lo voy a ir colocando ahí. 0.054. Listo, 0. gracias. Listo, 0.054. Se lo voy a mandar por Telegram inmediatamente, ¿verdad? Y descanse, tómese un break y nos veremos hasta el día miércoles, creo, sí, no, y el día de mañana para el repaso de lógica para los que quieran estar, ¿verdad? Entonces nos vemos, muchachos, un abrazo, se cuidan. Mister, ¿a qué hora es el repaso? Probablemente sea como a las 3:30, por ahí. Ok, gracias. Bueno, nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Saludos a la familia. Cuídense.